programa de análisis en el informativo USA. Saludamos a Hugo Hacha, experto en temas de seguridad hemisférica, investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, bienvenido a NTN 24. Le saluda Claudia Gurizati con Jefferson Beltrán. Gracias. Muy buenas noches, apreciada Claudia, apreciado Jefferson. Es un placer. ¿Cómo recibir la noticia de ese destacamento naval ruso de 3 barcos y un submarino nuclear visitando el puerto de La Habana? Estará entre el 12 y el 17 de junio, como veíamos. ¿Qué tan serio se debe tomar esto en el hemisferio occidental? A ver, para reducirlo al mínimo posible y sin entrar en demasiado tecnicismo, tomarse en serio es algo que debe hacerse. Debe hacerse desde el punto de vista de la seguridad estratégica de los Estados Unidos, de la seguridad del hemisferio. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, de Cuba, básicamente tiene muy poca seriedad. Lo primero que hay que entender es que la fragata Almirante Gorshov y el submarino nuclear de ataque Kazán, de propulsión nuclear, por cierto, tienen en su arsenal 3 vectores misilísticos, el Zircon, el Onyx y el Caliber, que tienen la capacidad de portar ojivas nucleares. El que el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen indique de que ellos creen que no lo están haciendo es o una especulación o es una falsedad abierta. No me imagino a los oficiales de Estado Mayor Naval ruso permitiendo el acceso de ningún oficial extranjero para verificar que llevan naves de estas características, que por cierto son de las de mejor tecnología y de las más nuevas que tiene la flota de la Federación Rusa. Señor Hugo Hacha, ¿es esto una demostración de fuerza por parte de Vladimir Putin o es una escalada militar que está en proceso? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar Rusia a Estados Unidos y a la OTAN? Bueno, apreciado Jefferson, infelizmente para los intereses del Kremlin, lo que creyeron iba a ser una operación muy rápida, de hecho la denominan hasta el día de hoy como operación militar especial. La agresión a Ucrania ha terminado siendo una larga y costosa guerra para el Kremlin y se ha transformado, quiérase o no, en un conflicto de características globales. Hoy día Europa, en su conjunto, que al principio se mostraba vacilante, actores como Macron o Scholz, que hoy día, por cierto, son de los más firmes apoyadores de Kiev en este conflicto, pretendían contenerlo. Hoy, usted debe haberlo visto, Francia ya anunció que cedería cazas Mirage 2000 y ha autorizado a los ucranianos, siguiendo una decisión que ha tomado la Gran Bretaña y ahora también los Estados Unidos, a utilizar vectores de ese origen para atacar blancos militares en territorio ruso, ¿no es cierto? En esa escalada me parece que Putin trata de responder. Si es en el marco asimétrico, como lo han indicado autoridades militares de los Estados Unidos, estará por verse. Yo, a través de la investigación que se desarrolla en el Centro para una Sociedad Libre y Segura, le puedo decir de que hace mucho que la Federación Rusa desarrolla actividades asimétricas en contra de los intereses y de la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Me parece que ahora es un poco más agresivo, me parece que va en la línea de lo que Vladimir Putin ha anunciado, inclusive indicando de que dotará de vectores misilísticos a sus aliados en la región. Sí, experto en seguridad hemisférica, Hugo Hacha, mire, usted hablaba concretamente de esos buques que estarán ahí haciendo ese ejercicio militar conjunto con el régimen cubano. Según reporte de la agencia EFE, la fragata Almirante Gorshkov es la nave líder de última generación en fragatas de la Armada rusa que realizó ejercicios de entrenamiento para lanzamiento de misiles hipersónicos en el Atlántico mediante una simulación por ordenador. Entonces, cuando uno escucha o ve este tipo de posibilidades, obviamente pues se genera un temor. ¿Hasta qué punto se puede sentir temor o no de esa presencia de esos buques en este entrenamiento conjunto? Bueno, yo sostengo y siempre lo repito de que la mejor maestra es la historia. Un 16 de octubre de 1962 el mundo se despertó al borde de un holocausto nuclear.
y fue cuando se descubrió que la entonces Unión Soviética había desplegado misiles con capacidades nucleares en Cuba. Y el problema de esto es que puede salirse de control muy rápidamente. Vuelvo a reiterar, las fuentes de inteligencia no nos van a decir, sobre todo las de inteligencia norteamericana, cuáles son los últimos datos de información sobre lo que portan estas naves. Pero haciendo un análisis responsable sobre sus capacidades, cabe la posibilidad de que estén portando vectores que tengan capacidad nuclear. Y en este sentido sería algo inédito. Había sucedido antes, durante el régimen del señor Chávez, cuando este todavía estaba vivo, de que la Federación Rusa desplegó bombarderos de capacidad nuclear Tupolev 160. De hecho, usted recordará, Claudia, de que cazas Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana asombraron al mundo logrando una intercepción de uno de estos vectores de ataque estratégico cuando violó espacio aéreo colombiano. El nivel de especulación es algo a lo que yo no soy muy afecto, pero sí le diré de que hay razones, como le indicaba al principio de esta entrevista, para tratar esto con la seriedad debida y un nivel sano de preocupación y prevención. Señor Hugo Hacha, hay un hecho que no podemos dejar de lado, y es que los aliados de la OTAN esta semana pues otorgaron permiso a Ucrania para emplear sus armas y lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso. ¿Usted cree que este hecho está articulado a esa decisión? ¿Es una represalia que toma el Kremlin luego de que Putin también respondiera que si los aliados de la OTAN están haciendo eso, él también podría entregar armas a sus aliados en Occidente? Sin duda, apreciado Jefferson, la retórica del Kremlin y la retórica específica de Vladimir Putin, vuelvo a reiterar, tiene que lidiar con que los objetivos y los plazos que creyó iban a ser los indicados para la denominada operación especial, reitero, la agresión de la Federación Rusa a Ucrania, tienen que ver con un lado político. Él tiene que seguir demostrando a la población rusa de que son víctimas de una agresión y de un intento expansionista de la OTAN. Sin embargo, en la retórica del uso de vectores occidentales, primero hay que entender de que esta es una guerra de agresión. Ucrania no la provoca, es agredida por la Federación Rusa, ¿no es cierto? Y al principio de la guerra, también usted recordará, Jefferson, se descubrió que en muchos de los vectores del armamento de la Federación Rusa se encontraban componentes de tecnología occidental. Esto se descubrió en componentes de los helicópteros de ataque Kamov K-50, se descubrió en los misiles de crucero utilizados. Entonces, hay un cierto grado de hipocresía cuando Rusia lograba esto, hoy día no lo puede hacer más, merced a las sanciones y las restricciones que sufre, y cuando quiere tener la impunidad de mover en su retaguardia profunda los medios necesarios para continuar con la agresión. Infelizmente, en el terreno de la guerra, y vuelvo a reiterar, esto ya es una guerra de características globales, Rusia no podrá eludir el marco de consecuencias a lo que son sus propias acciones. ¿Hasta dónde llegará esta escalada? Estará por verse. En algún momento se ha especulado sobre la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas por parte de la Federación Rusa. Una cosa sigue siendo cierta: la retórica ha escalado muchísimo. Recordarán ustedes de que el Kremlin ya ha designado, por ejemplo, al Reino Unido como un beligerante en esta contienda y ha declarado la posibilidad de atacar bases o lugares de almacenamiento de armamento en esta nación. Señor Hugo Hacha, precisamente sobre este punto que tiene que ver con la guerra de Ucrania, la presencia de Rusia, pues queremos hablar con usted. Acompáñenos un minuto, vamos a Nueva York con Alejandro Rincón. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió personalmente disculpas a Volodymyr Zelensky por el retraso en el Congreso estadounidense de miles de millones de dólares en asistencia militar para Ucrania. El exmandatario demócrata se excusó ante su homólogo ucraniano durante una bilateral entre ambos líderes en Francia. Biden reafirmó también el permiso para que Ucrania pueda usar armas de fabricación estadounidense en territorio ruso. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro, adelante. Buenas noches.
Como líderes globales, los presidentes de los Estados Unidos suelen entregar en algún momento de su administración un discurso de crítica importancia para la política exterior del país y que también sirve para reafirmar la postura de la nación frente a la comunidad internacional. Ese momento llegó este viernes para el presidente Joe Biden, quien en el contexto del aniversario número 80 del desembarco en Normandía entregó una intervención desde el mismo acantilado donde las tropas estadounidenses desembarcaron hace 80 años como parte del esfuerzo aliado en contra de la Alemania nazi. Una intervención en la que Joe Biden reafirmó el compromiso de la nación con la defensa de la libertad y la democracia. La democracia estadounidense exige las cosas más difíciles, creer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. La democracia comienza con cada uno de nosotros. Comienza cuando una persona decide que hay algo más importante en sí misma, cuando decide que la persona con la que está sirviendo es alguien a quien cuidar. Subrayamos esta declaración porque 80 años después de ese evento que cambió la historia de la humanidad, en el continente europeo hay enorme preocupación por una posible nueva fase de choque, consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia en contra de Ucrania. Un evento de enorme importancia en el que los Estados Unidos renovó su compromiso en la asistencia militar al gobierno ucraniano y allí la entrega de disculpas de parte del presidente Biden a su homólogo ucraniano por el retraso en el trámite de un importante paquete de ayuda militar. No nos alejaremos de ustedes. Pido disculpas por esa semana sin saber qué estaba pasando en términos de financiación y porque tuvimos problemas para conseguir el proyecto de ley que teníamos que aprobar para obtener el dinero de algunos de nuestros miembros más conservadores que lo estaban retrasando. Mientras eso sucedía en Europa, en la ciudad de Nueva York, el Consejo de Seguridad evaluó nuevamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, un evento que sirvió nuevamente para ambas partes del conflicto para lanzarse graves acusaciones. En mayo, las fuerzas de Rusia adelantaron 76 ataques aéreos contra la ciudad de Kharkiv, 3 veces más que en abril. Allí las sirenas antiaéreas sonaron por 474 horas. La principal amenaza a la paz y a la seguridad internacional sigue siendo el objetivo de Estados Unidos y los países europeos que lo apoyan, de continuar el conflicto en Ucrania a cualquier precio con el objetivo de debilitar a Rusia. Esta es una política muy peligrosa y las declaraciones sobre el uso ilimitado de armas occidentales en el territorio de nuestro país contribuyen a esta peligrosa política. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, la mayoría de los integrantes de ese ente diplomático renovaron sus denuncias a la Federación Rusa por lo que consideran son actos de agresión y además de carácter ilegal. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón para El Informativo USA. Gracias, Alejandro. Volvemos con Hugo Hacha, experto en temas de seguridad hemisférica. Señor Hugo Hacha, el hecho de que Joe Biden le pida perdón a Zelensky es muy simbólico y es un mensaje clarísimo y además lo ha dicho de frente, esto es defensa de la democracia. Y parece entonces, como usted muy bien lo expresaba, que hay unas retóricas por parte de Rusia, del Kremlin, que se van subiendo y estamos hablando entonces de estos ejercicios conjuntos entre Cuba, el Kremlin, con buques y submarinos nucleares. Pero Estados Unidos ha indicado que no considera la actividad una amenaza, que no es amenazante. Eso sí dice que la Armada estadounidense va a estar precisamente supervisando todos estos ejercicios programados. ¿Cómo interpretar esa postura de Estados Unidos cuando como que le baja el perfil a esta situación? Bueno, creo que es casi le diría un procedimiento estándar. Mientras no exista una situación objetiva para cambiar el nivel de alerta o la disponibilidad operativa de la flota norteamericana, en este caso asignada a este teatro, pues será lo que se hará conocer al público. El tema se llama Operational Readiness. Estoy seguro, porque esto también ha sido parte de las declaraciones de las autoridades militares de los Estados Unidos, que la Armada de los Estados Unidos está lista en el caso de que se confirmara algún tipo de situación que ponga en peligro la seguridad estratégica de este país. El problema, vuelvo a reiterar, el discurso del presidente Biden es algo que hay que saludar desde el punto de vista del compromiso de este país con la democracia, con la seguridad y con la paz global. Pero también es bueno recordar de que tiene un amplio contenido de naturaleza política. No fue solamente Macron o Scholz quien en un primer momento
entraron en el tema del apaciguamiento y de las concesiones. Ustedes recordarán de que hubieron declaraciones desafortunadas por parte de la administración que casi dieron a entender de que una agresión limitada de parte de la Federación Rusia a Ucrania era aceptable. Y se tardó muchísimo tiempo en ir aprobando vectores que eran necesarios para la defensa de las ciudades, de los civiles y de las instalaciones críticas de la infraestructura, sobre todo de seguridad y de energía en Ucrania. Espero de que ese discurso sea un parteaguas para el compromiso no solo de los Estados Unidos, sino de Occidente, para la defensa de una Ucrania hoy día muere para defender Europa. Señor Hugo Hacha, experto en temas de seguridad hemisférica, investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura, gracias por habernos acompañado. Una feliz noche. Un placer, siempre un gusto.